ver, ahorita me dicen si ya la ven, por favor. Sí. ¿Sí la visualizan? ¿Sí? O no, todavía no la ven? Sí, ya. Sí, ya. ¿Ya? Ah, es que les pregunté y nadie me dijo nada. Yo dije, ya, sí la están viendo. Bueno, Bueno, es que sí se entonces, veía, pero como que se quedó en una diapositiva nada más. se congeló la imagen. Bueno, ok, muy bien. Bueno, entonces, retomo aquí desde la expansión. ¿Está bien ahí? Sí, Sí, ok. Bueno, entonces decíamos, para que este proceso sea reversible, entonces vamos a ir desde la expansión hasta una compresión, pasando por dos estados termodinámicos, en donde tenemos una temperatura alta, como es en el ciclo de Carnot, y posteriormente vamos a una temperatura baja. Entonces, para ir de este estado 1 a temperatura alta hacia temperatura baja, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, llevar primero una expansión de tipo isotérmica y decíamos, bueno, aquí la transferencia del calor va a ser a partir del depósito caliente hacia el gas, pero yo estoy considerando al gas dentro de este pistón como mi sistema. Posteriormente viene la expansión adiabática, que decimos son procesos muy, muy lentos, precisamente para que la temperatura permanezca constante. Y entonces viene a un sistema aislado, este mismo pistón viene a un sistema aislado donde llevo a cabo la expansión adiabática y posteriormente viene la compresión isotérmica, o sea, ya el sistema, si se fijan, el depósito ya no está aislado, sino simplemente está manteniendo la temperatura constante. Y como se lleva a cabo una compresión, que vamos a tener la pérdida de calor de quién, del gas hacia el depósito. Y entonces aquí mi condición de temperatura va a ser más baja. Entonces, quiere decir que si yo considero primero mi proceso de expansión muy lentamente, yo puedo obtener lo que es la entropía para mi depósito, la entropía que tengo por el depósito y la que tengo por el mismo gas. Ahora, aquí es muy importante notar quién transfiere o quién le da el calor a quién. Si yo considero el depósito, ¿qué pasa con el depósito? El depósito lo que está haciendo es mantenerme, tengo una condición tal que me mantiene la temperatura constante. Entonces, el calor que se está transfiriendo es del depósito hacia mi sistema. Si este calor va de mi depósito, de esta zona, hacia el sistema, hacia el gas, entonces mi calor va a ser ¿de qué tipo? Negativo, porque ¿quién está dando el calor? El depósito. Entonces el depósito está perdiendo calor y si pierde calor, entonces mi calor va a ser negativo porque mi sistema es el depósito. Ahora, ¿quién recibe ese calor? Pues el calor lo está recibiendo el gas. Entonces, al transferirse el calor que pierde el depósito hacia mi pistón, mi cilindro con pistón, entonces hacia el gas precisamente, ese calor, ¿quién lo recibe? El gas. Y si el gas recibe el calor, mi calor es positivo. Y entonces yo tendría la definición de la entropía para mi depósito y para mi sistema, que es el gas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es que tenemos que la entropía para el depósito es menos Q, el calor en el proceso reversible sobre la temperatura, ¿cuál? La temperatura de mi expansión, que es la temperatura más alta, y la del gas es el calor reversible entre la temperatura, porque sabemos que esa es la definición de entropía. Muy bien, entonces ahora, en la expansión adiabática, bueno, si es una expansión adiabática, ya sabemos en automático que el calor va a ser cero. Y si el calor es cero, entonces mi entropía automáticamente es cero, ¿sí? Y luego, ¿cuál es el otro proceso? El otro proceso es la compresión isotérmica. Ahora, nuevamente aquí yo tengo mi depósito y tengo mi sistema, que es el cilindro con pistón, donde el gas es el que estoy considerando. Nuevamente, ¿cómo voy a ver esa transferencia de calor? Si hablamos del depósito, ¿quién es el que recibe ahora el calor que está saliendo del cilindro? Pues el depósito donde tengo contenido
a ese gas, ¿sí? A ese cilindro con pistón conteniendo el gas. Entonces, si va el calor hacia mi depósito, entonces el calor es positivo. ¿Quién está perdiendo el calor? Es decir, ¿quién está transfiriendo el calor? Ah, pues el gas. Entonces, el gas es el que está perdiendo el calor y por lo tanto mi entropía va a ser negativa. Y entonces lo expreso como menos Q reversible sobre la temperatura 2, que es mi temperatura inferior, ¿no? Entonces, aquí es como ya tenemos nosotros expresados tanto un proceso de tipo isotérmico, adiabático, expansión isotérmica, proceso adiabático y mi compresión isotérmica. Ya estoy pasando de mi estado 1 de temperatura más alta hacia mi estado 2 de temperatura más baja. Entonces, quiere decir que si yo veo cómo es el comportamiento con respecto al depósito, realizando este balance de energía, sí, y considerando precisamente todos los cambios entrópicos, tanto en el depósito como en el gas, yo puedo decir que la variación de entropía en el depósito va a ser lo que ya hemos definido anteriormente, que es menos Q reversible sobre la temperatura 1, la temperatura más alta, más el calor reversible a temperatura más baja, es decir, la expansión más la compresión. La condición adiabática no la estoy considerando porque la entropía ahí es cero, porque el calor es cero. En el caso del gas, ¿cómo es mi cambio entrópico? Ah, bueno, es el calor reversible que está absorbiendo en mi proceso de expansión a mi temperatura más alta menos lo que yo tengo en mi etapa final. Aquí yo podría más el calor adiabático, ¿no? Pero aquí no tendría mi relación de calor adiabático porque es cero precisamente y mi entropía es cero. Entonces me queda la expansión y la compresión. De tal manera que mi cambio entrópico en el gas lo expresaría de esta manera y mi cambio entrópico en el depósito de esta manera. ¿De acuerdo? Y bueno, mi temperatura es así, siempre consideremos que la temperatura es absoluta. Muy bien, ahora, nosotros sabemos que de manera natural cualquier proceso es espontáneo, es decir, es irreversible. Entonces, si nosotros llevamos a cabo un aumento de la entropía en el sistema y los alrededores, entonces esto lo estamos viendo también con el ciclo de Carnot. Y este ciclo de Carnot que nos decía, ¿se acuerdan que teníamos ayer? Cuesta una máquina que es reversible y una máquina que es irreversible. Y decíamos, la eficiencia de una máquina reversible es mucho mayor que la de la irreversible. Entonces, considerando precisamente este concepto de irreversibilidad y reversibilidad, de acuerdo al principio de Carnot, es que podemos decir que nosotros, que el calor, tanto en la expansión como en la compresión, en un proceso reversible, va a ser menor que la condición de temperatura. Y esto aquí me cumple ¿con quién? Con el principio de Carnot, donde tengo una máquina reversible y una máquina reversible. Y mi máquina irreversible, mi eficiencia es menor que la reversible. Entonces, tomando ese concepto, nosotros podemos hacer esta asociación. Y entonces, quiere decir que si yo considero este tipo de expresión y haciendo una reducción de esta expresión, yo me quedo con que la entropía, en este caso, en un sistema irreversible, en tanto en expansión como compresión, va a ser menor que cero. Y para todo el ciclo, precisamente, donde no se cumpla la reversibilidad, tenemos que es un proceso irreversible. Y si es un proceso irreversible, entonces mi entropía va a ser menor que cero. Y a esta expresión es lo que se le conoce como la desigualdad de Clausius. ¿Por qué? Porque mi sistema, mi proceso no es totalmente reversible. Yo puedo decir que es parcialmente reversible, por lo tanto se considera como la entropía en mi proceso irreversible. Y les digo, les repito nuevamente, entonces esa expresión viene a ser la desigualdad de Clausius. El calor irreversible entre la temperatura en un ciclo termodinámico va a ser menor
que es 0. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esto con respecto a la desigualdad de Clausius. No me acuerdo si cuando estábamos viendo de la desigualdad de Clausius hicimos un problema. Si lo recuerdan, para ver precisamente cuál es el cambio de la entropía en un proceso. ¿Alguien me puede decir, por favor? Maestra, Sí, bueno, yo tenía una duda rápida a ver, de dime. todo esto. La compresión adiabática ya no se toma en cuenta porque pues seguiría siendo 0 igual. Así es, Ah, así es. Sí, ok. ya no la consideramos, porque Sí, realmente, ¿quién está influyendo? Tanto la expansión como la compresión. pero nada más las isotérmicas, ¿verdad? Sí, las isotérmicas, sí, Ok, claro. Sí, sí, claro. Sí. ok, Sí, porque gracias. las otras, como son adiabáticas, el calor es 0, por lo tanto, la entropía está estable y se hace 0. Ok, Sobre todo tenemos esta relación, ¿no? Sería calor entre temperatura. Entonces, si el calor es 0, ¿qué va a pasar? sí, Se hace 0. ¿De acuerdo? ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces, no sé si, es que no me acuerdo si hicimos ese problema o no. Maestra, Sí, dime. yo no tengo ningún problema sobre eso después de la No, desigualdad de Clausius. ya entramos directamente a lo que era el principio de incremento, ¿verdad? Sí, Ok, vamos a hacer un pequeño problema. Vamos a intentar, ojalá y nos salga muy bien, ahorita, para hablar, para tomar este punto, para ver cuál proceso es más reversible. O espérenme, déjenme ver. No, mejor ahorita que veamos el principio de incremento y luego ya ahí aplicamos esta parte para tener las dos partes. Déjenme ver. Para tener las dos partes. Sí, ahorita que terminemos la desigualdad, vamos a hacer un problema de una vez para que así veamos precisamente cómo es que podemos aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora que es una continuación precisamente de lo que es la definición de la desigualdad de Clausius, el principio de incremento de entropía en un proceso natural. Y entonces, aquí que estamos viendo precisamente lo que acabamos de ver con la desigualdad de Clausius, donde yo tengo que, por un lado, mi proceso reversible, aquí tengo mi diagrama donde tengo mi expresión del volumen y la presión, y entonces tengo este ciclo donde yo puedo tenerlo, por un lado, de A hacia B como un proceso irreversible aislado y regresar a mi estado termodinámico A en un proceso reversible no aislado. Ahora, ¿cómo es que se considera esto? Bueno, porque sabemos que en la naturaleza los procesos son irreversibles, pero para poder cumplir con la segunda ley de la, perdón, con la segunda ley de la termodinámica y con la primera ley de la termodinámica, entonces vamos a trabajar con un sistema, con un sistema parcialmente, es que la quiero mover de aquí, con un sistema parcialmente reversible. Entonces, quiere decir que de mi estado termodinámico A hacia mi estado termodinámico B, yo voy a considerarlo como irreversible. Y entonces, ¿cómo yo expresaría esa entropía bajo esta condición en este proceso irreversible? Pues va a ser mi variación de calor en en el proceso irreversible sobre la temperatura, esa temperatura termodinámica, y más lo que me lleva a cabo en llevarse desde el estado B hacia el estado A en el proceso reversible. Y entonces yo lo puedo expresar de esta manera. El dQ reversible sobre la temperatura y mi integración entre quién, entre B y A. Aquí voy de A hacia B en esta primera y de B hacia A en la segunda, en el proceso reversible. Entonces, y esta va a ser una desigualdad, entonces va a ser menor que 0. Porque ya vimos, la eficiencia en un proceso reversible y en un proceso irreversible son diferentes. Entonces, si hablamos de un proceso reversible que vaya de A hacia B, mi entropía sería mayor. Si hablo de B
hacia A, perdón, irreversible, y de B hacia A, que es reversible, mi proceso entrópico o mi variación de entropía va a ser inferior a 0. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que mi entropía en el proceso irreversible va a ser mayor a 0 y en el irreversible menor a 0. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que la entropía en un sistema que se encuentra aislado aumenta que en todos los procesos irreversibles y va a permanecer constante cuando llega a su límite en un proceso reversible. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo la irreversibilidad, es decir, mi proceso de A a B, va a ser la máxima entropía. Y eso es normal, ¿por qué? Porque estamos hablando de procesos espontáneos, es decir, procesos naturales, donde presenta la irreversibilidad. Y entonces, al llegar al máximo, pues llega a su estado ya de equilibrio y mi entropía va a ser 0, ¿no? Pero mientras se está llevando a cabo ese proceso, mi entropía va a ser la máxima y va a ser, por lo tanto, mayor a 0. Y entonces, a esta expresión es a lo que se le conoce como el principio de incremento de entropía, porque estoy pasando de un proceso irreversible hacia uno reversible. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el principio de incremento de entropía, donde mi sistema aislado aumenta en todos los procesos irreversibles y en el límite permanece constante en los procesos reversibles. ¿De acuerdo? Ese es el principio de incremento de entropía. Muy bien, y entonces, considerando precisamente estas definiciones y estos arreglos matemáticos, que también los hizo Clapeyron, entonces podemos tener que si llego a la máxima entropía, a la mayor entropía, mi proceso va a ser ¿de qué tipo? Irreversible. Cuando llega a estar ya en su máximo, yo posiblemente lo puedo llevar hacia un proceso reversible y entonces al máximo ya va a ser igual a 0 y mi proceso es reversible. Si es menor a 0, mi proceso no se puede llevar a cabo. Es un proceso imposible. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí también tenía... Este ejemplo sí lo hicimos. Sí, creo que sí, ¿verdad? Este sí. Sí, este sí lo hicimos. Ok, vamos a hacer el otro ejemplo. Aquí aplicamos este y vamos a hacer el otro ejemplo. Se los voy a dictar para empezar a hacerlo, por favor. Ok. Ok, ¿sí me escuchan? Bueno, anoten por favor. Dice, una máquina térmica reversible absorbe 1000 BTUs de calor. A 500 grados Fahrenheit. Produce un trabajo y transfiere calor a 100 grados Fahrenheit. Dice, ¿cuál es el cambio total de entropía en el proceso? Entonces, voy a repetir el problema. Dice, una máquina térmica reversible absorbe 1000 BTUs a 500 grados Fahrenheit, produce un trabajo y transfiere calor a 100 grados Fahrenheit. La pregunta es, ¿cuál es el cambio total de entropía en el proceso?
Entonces, si nosotros expresamos precisamente ese sistema, entonces quiere decir que yo tendría mi diagrama expresado de esta manera, ¿no? Donde, ¿qué está pasando? Yo tengo mi máquina térmica y me está diciendo que está transfiriendo calor de mi estado termodinámico de temperatura más alta a mi estado termodinámico. Sale el diagrama. ¿Mande? Bueno, creo que no, yo no alcanzo a ver el diagrama, no sé si. Espérame, lo voy a, ¿cómo se llama? Lo voy a hacer más grande. Nada más que ahorita lo estoy haciendo aquí para que ustedes lo vean. Ok. Bueno, ok. ¿Ahora sí? No. No. No, maestra, no. No, maestra. No se ve. Déjenme, veo qué pasó. ¿Sí se ve ahora? Sí, ya se Ya, ve. maestra. Ok. Ya. Entonces, bueno, nos dice, una máquina térmica reversible absorbe. ¿Quién es mi máquina térmica? ¿Quién sería mi sistema? Pues este sería mi sistema. Porque me dice, una máquina térmica reversible absorbe 1000 BTUs. Es decir, ¿quién está transfiriendo el calor? Pues mi zona, mi región de alta temperatura, ¿no? O mi fuente de alta temperatura. Entonces, esta transfiere el calor hacia la máquina térmica y ese calor, ¿cuánto es? Pues 1000 BTUs. Mi temperatura a la que se encuentra, mi mayor temperatura es de ¿cuánto? De 500, esta fuente se encuentra a 500 grados Fahrenheit. Dice, produce un trabajo y transfiere luego, esta máquina produce el trabajo y produce energía, que es calor, que va hacia mi fuente de más baja temperatura. Entonces, produce un trabajo y calor a 100 grados Fahrenheit. Y me preguntan, ¿cuál es el cambio total de entropía en un proceso? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La entropía, ¿sí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo puedo calcular esa entropía? ¿Qué es lo que conocemos? La definición de la entropía. ¿La entropía a qué es igual? Pues a mi relación del calor y la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Si yo quiero ver la variación, el delta S, ¿sí me están siguiendo en el problema? ¿No tienen ninguna duda hasta lo que he dicho ahorita? No, todavía no. Sí. Ok. Entonces, si yo quiero ver esa transferencia de calor y en esa transferencia de calor, ¿a cuánto equivale como entropía? Pues entonces, yo sé que la entropía es ¿quién? El calor entre la temperatura, ¿sí? Entonces, si la entropía, la variación, en este caso, la variación de la entropía es igual al calor entre el trabajo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo puedo calcular directamente la primera entropía que va de quién? De mi fuente de más alta temperatura hacia mi sistema, hacia mi motor, ¿no? Entonces, o hacia esa máquina térmica. Entonces, ¿cuánto les daría esa entropía? ¿Cuánto sería del calor que se está transfiriendo de mi fuente de mayor temperatura hacia el motor, hacia mi máquina térmica? ¿Quién me puede decir? ¿En qué unidades lo trabajamos? ¿En BTU? En Kelvin, ¿no? ¿O lo cambiamos? No, BTUs, el calor BTUs, bien, ajá. ¿Y la temperatura? ¿La temperatura en Kelvin o la dejamos en Fahrenheit? No, en Kelvin, ¿no? A ver, analicen. La temperatura ¿No es en tiene que ser Rankine? absoluta. Eso sí, la temperatura tiene que ser absoluta. Si es ¿En Rankine? absoluta en Rankine, porque estamos en Fahrenheit, entonces en Rankine. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para los que están ahorita dentro del aula,
sí están entendiendo, sí están comprendiendo lo que estamos haciendo. Maestra, Vale, ¿qué fue? Es que no, la verdad es que yo no. a ver, O déjame. sea, sí entiendo lo del cambio, o sea, sí entiendo lo que estamos buscando, Ajá. pero no, o sea, ¿qué fórmula? A ver, vamos, déjame, me voy a ir agarrando las fórmulas. Déjame, voy agarrando las fórmulas. Porque, ¿qué te está diciendo el problema? Dice, la máquina térmica absorbe. Esta es mi máquina térmica, la que absorbe el calor que viene de cuál, de mi fuente. Sí la ven, ¿verdad? Ahorita Sí, que estoy, sí se ok, ve. que viene de mi fuente. Déjame, la hago esta más grande. Ah, sí. Ok. Que viene de mi fuente de mayor temperatura. Déjame, voy a agarrar las ecuaciones. Entonces, yo sé, no le pongan lo del depósito, ¿sí? Porque no es el depósito. Déjame le quito. Ay, no me deja. Bueno, entonces, así, no es el depósito, ¿eh? Eso no va. Simplemente, ¿cuál es la expresión que yo tengo para la variación de la entropía en un sistema, en una máquina termodinámica, una máquina térmica? Pues es calor sobre temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Dice, una máquina térmica reversible, esta es mi máquina térmica reversible, este es mi sistema, déjenme lo voy a marcar. Acuérdense, ustedes que tienen que identificar de entrada mi sistema. Okay. Este es mi sistema. Ay. Ay, no, ¿por qué no me lo da? Ah, sin relleno. Aquí está. Ay. Ok. Ay, no me deja. Bueno, ya lo tapé. Este es mi sistema. Mi máquina térmica es mi sistema. Y entonces me dice, una máquina térmica reversible absorbe 1000 BTUs. O sea, ¿quién sería mi calor 1? 1000 BTUs. 1000 BTUs, porque está absorbiendo 1000 BTUs a 500 grados Fahrenheit. Entonces quiere decir que estoy en mi fuente de mayor temperatura y mi sistema está absorbiendo ¿de dónde? De aquí, porque es el único que le puede transferir calor. Entonces va de mayor temperatura hacia mi máquina térmica. ¿Y cuánto está absorbiendo? 1000. Entonces quiere decir que Q1 son 1000 BTUs. Y mi temperatura es 500 grados Fahrenheit. Que si yo quiero calcular la variación de la entropía, esa cómo está definida. Sabemos ya desde el punto de vista teórico que es mi relación calor entre temperatura. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí estoy tomando yo mi sistema y hago el cálculo de mi cambio de entropía. ¿Cuánto va a ser? Pues si yo considero a mi sistema, ¿sí? ¿Quién está perdiendo calor? Mi fuente de mayor temperatura. Entonces, y es el que está transportando toda esa energía y por lo tanto todo ese desorden energético. Entonces, quiere decir que mi entropía para este sistema 1 va a ser ¿quién? Menos Q1 sobre ¿quién? Sobre la temperatura 1, y que este es reversible, porque el proceso me está diciendo que es una máquina térmica reversible, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que mi primera entropía que va a estar dentro del sistema va a ser ¿quién? Delta S1, que sería Q reversible 1 entre la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, y la temperatura, ¿cómo va a ser? También, Pues, ¿perdón? también la temperatura hay que cambiarla a los grados Rankine. Exactamente. Entonces, como decimos que la temperatura es absoluta, entonces la cambio a condición absoluta, que serían cuántos grados Rankine.
960. 960. Entonces, quiere decir que va a ser ¿cuánto? Menos 1000 BTUs entre qué? Entre 960. ¿Y eso cuánto les va a dar? ¿1.041? Exacto. Muy bien. Negativo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, luego, lo que me están pidiendo en el problema, dice, es el cambio total de entropía en el proceso. ¿Cuál sería mi cambio total de entropía en el proceso? Pues sería la suma de quién, de lo que yo tengo en lo que se está cediendo calor y en lo que está absorbiendo calor. ¿Sí? Sería lo que tengo en 1 y lo que tengo en 2. ¿Cuánto sería entonces ese cálculo? ¿Yo cómo lo haría? ¿Cómo lo harían ustedes? Si estamos diciendo, sí, Tengo una duda. sí, Por ejemplo, en este problema estamos agarrando a los sistemas como las fuentes de calor, ¿no? O sea, el Q1 es negativo porque estamos agarrando el depósito como el sistema. sí. Hasta Y me está imagino usando que energía. cuando agarremos a Q2, pues va a ser positivo. Así Pero es. funciona igual si en vez de agarrar estos dos como los sistemas, agarramos la máquina. Entonces, o Sí, sea, sí, porque vas a considerar los signos, ujú, ¿sí? saldría lo mismo al final. Sí, finalmente Ah, tienes que obtener el mismo resultado. y otra cosa, Sí, el calor es el mismo, o sea, el calor, los 1000 BTUs que gana la máquina en sí, Q1 sí, serían los mismos, pero negativos en Q2. así es. Y, No, en y eso Q2 no lo tenemos, Q2 no lo conocemos. esa es mi duda. No, No Q2 se no la toma conocemos. que es el mismo por ser reversible. No, Ok, ya. no, porque hay una cantidad que se te va Mm, en trabajo y otra que se Está te va en calor, ok. ¿sí? Bueno, gracias. Entonces, Y sacamos la eficiencia de la máquina con las temperaturas y así sacamos el calor que sale después. puede ser, sí, claro que sí, claro, porque ¿qué tenemos ya? Yo ya tengo mi relación para la entropía y yo ya tengo la entropía para eso que está entrando hacia el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si yo considero que la máquina es reversible, porque es lo que me está diciendo el problema, la máquina térmica es reversible. Entonces, si yo considero que es reversible, ¿cómo sería la variación de entropía total del sistema? Mayor a 0. Exactamente. Entonces, quiere decir que la entropía en mi primera parte, que es donde se está cediendo todo el calor, más la que está absorbiendo, va a ser ¿qué? 0, porque mi máquina es reversible. ¿Sí me explico? Como definición. Entonces, pero esto no dice que el calor 2, que el calor 2 sea igual que de entrada, eso no puede ser. Entonces, quiere decir que mi relación de calor 1 entre temperatura 1, de lo que yo estoy cediendo aquí en este sistema y lo que estoy absorbiendo, va a ser igual a quién? A 0, ¿no? Q1 entre T1 menos Q2 entre T2, que va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las definiciones que hemos visto anteriormente? Es que no me deja moverlo, Sí. no sé qué pasa, como que se congeló y no me deja moverlo mucho. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría? Que Q1 entre T1 menos Q2 entre T2, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a 0. Y por lo tanto, yo puedo tener que Q1 entre T1 va a ser igual a ¿quién? A Q2 entre T2. Pero con otro signo para que dé 0. No, porque ahí tú ya estás partiendo de la definición. Es que no me deja moverme ahorita, no sé qué, como que se congeló. Vamos a tener, esta sería para mi primer depósito de lo que está cediendo hacia el sistema. Y lo tendría yo la entropía
de lo que está saliendo del sistema. Entonces, este delta S sería mi delta S1. Y si yo quiero tener mi delta S total, ¿qué sería? Delta S1 más delta S2, de acuerdo al balance que tenemos de lo que vimos ya anteriormente, ¿sí? Y la suma de estos dos, como es un proceso reversible, va a ser igual a ¿qué? A 0. Cero. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta ahí? Sí. Ok. Bueno, entonces, delta S para mi primer sistema, ya dijimos, bueno, y ya lo calculamos, tenemos que es calor entre temperatura, y para el segundo también es calor entre temperatura. Entonces, de acuerdo a mi balance, delta S total, que en lugar de depósito aquí, podría ser mi delta S total, va a ser igual a ¿quién? A la suma, o en este caso la diferencia por los signos, de Q1 T1 menos Q2 T2. ¿Sí? Maestra, es que ahí es donde ya no entiendo por qué, A ver. si decimos que la suma de la diferencia de entropías es igual a 0, Ajá. en la fórmula Sí. es Q1 sobre T1 menos Q2 entre T2. ¿Por qué no igual la a sumamos? ¿Por qué no la sumamos? por la convención de signos, porque ¿qué está pasando en mi sistema? Si yo considero este, yo tengo pérdida. Si yo considero este, es que está ingresando el calor. Si yo sigo considerando mi sistema, está saliendo calor. ¿Y es qué tipo? Negativo. Aquí está. Si yo considero ahora el sistema, este, que es mi máquina térmica, mi calor está entrando. Y si el calor está entrando, ¿cómo es? Positivo. Si mi calor está saliendo de la máquina térmica, ¿cómo es? Negativo. Entonces, yo puedo tener delta S, déjenme. Yo puedo tener a ver, si la ven, yo puedo tener que delta S total va a ser igual a ¿quién? A la entropía en mi primer sistema, digo, en lo que está entrando al sistema y lo que está saliendo del sistema. ¿De acuerdo? Y sabemos que además la entropía es ¿quién? Calor sobre temperatura. Entonces, si yo considero ahora mi sistema, que es mi máquina térmica, el calor, ¿qué está pasando en la máquina térmica? ¿Está ingresando o está saliendo? El calor 1. Está ingresando. Y si ingresa al sistema, ¿cómo es mi signo? Lo que me preguntaba ahorita, ¿quién me preguntaba? No me acuerdo quién me preguntaba. Alex, ok, entonces, si está entrando al sistema, lo que él me decía, yo considero los signos, claro que sí. Si está entrando al sistema, ¿cómo va a ser mi calor? Va a ser positivo. Y entonces, yo tendría que mi entropía va a ser igual a ¿quién? A mi calor 1 entre la temperatura 1. ¿Cómo sería mi entropía para mi sistema 2? Digo, para la salida de calor, no para el sistema 2. Para mi sistema, que es la máquina térmica y que está saliendo el calor. Si sale el calor, ¿cómo es su signo? Negativo. Negativo. Entonces, quiere decir que mi entropía en la salida del sistema va a ser ¿qué? Menos Q2 sobre Q2. Y entonces, si yo tengo que delta S total es la entropía que entra más la que sale, ¿cómo me quedaría la expresión? Entonces me quedaría que sería Q1 sobre T1 menos Q2 sobre ¿cómo me quedaría? Me quedaría mi expresión como Q1 sobre T1 más ¿quién? Menos Q2 sobre T2. Por lo tanto, entonces quiere decir que la entropía total va a ser igual sobre T2. O sea, la entropía total va a ser que Q1 sobre T1 menos Q2 sobre T2. El calor sobre la temperatura. ¿Sí me explico? Sí, ya entendí, maestra, gracias. Muy bien.
Entonces, va a depender del signo de cómo esté tomando yo mis sistemas. Entonces, tomamos como mi sistema mi máquina térmica y entonces tenemos esa expresión. Entonces, ahora, como es una máquina reversible, quiere decir que esa variación total del sistema, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a cero. Entonces, quiere decir que mi entropía, mi variación de entropía en todo el sistema va a ser igual a cero. Y entonces, ¿qué podemos hacer matemáticamente? Ah, bueno, pues yo puedo decir, exacto, ¿qué me quedaría? Q1 sobre T1 va a ser igual a ¿quién? A Q2 sobre T2. Tomando la definición, yo diría, si delta S es 0, entonces Q1 sobre T1 menos Q2 sobre T2 es igual a 0. ¿Y qué puedo hacer matemáticamente? Despejar. ¿Y qué me queda? La igualdad. ¿Sí me explico? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? A mi calor 2, porque yo necesito calcular la entropía. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ok, entonces, si yo tengo que calcular a Q2, ¿qué puedo hacer? Despejar Q2 de... Exactamente, y ya. ¿Cuánto les da ese despeje? Sería 500. 560 entre entre 1.04. ¿Sería ese? 500, no, a ver, checa bien el despeje. Hay que despejar de la última expresión que les di. Vamos a despejar a quién? A Q2. ¿Cómo les quedaría la expresión? Si yo tengo que despejar a Q2, porque es precisamente el calor que está despidiendo mi máquina térmica hacia mi fuente de menor temperatura, entonces, ¿cómo me quedaría Q2? Sería Q1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿quién es Q1? Los 1000 BTUs. ¿Quién es temperatura 2? 100 Fahrenheit. Exacto. En Rankine, 560. 560. entre quién, la temperatura 1, que ya la tienen, que son ¿cuánto? 960 Rankine. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. Puede parecer un poco tonta, pero bueno. A ver, entonces, ¿qué no se supone que cuando una máquina es reversible, el sumidero no existe porque hay mayor eficiencia? Eso es lo que vas ahorita a comprobar. Porque, o sea, los 100 Fahrenheit es el sumidero, o sea, es el calor que nunca se usó. Ajá. Entonces, en una máquina reversible sí puede haber calor que no se utiliza. Ah, no, espérame, sí. No, si te refieres al calor, el calor, Ajá. o sea, se está transfiriendo, ¿eh? Digo, Ahora, temperatura, ahorita, perdón. ¿mande? Temperatura, perdón. La temperatura, ¿qué tiene la temperatura? Ah, no, ya sé. Ya entendí. ¿Ya? Ok, Sí, ya, gracias. ok, muy bien. Entonces, bueno, me faltó ahí el signo, ¿eh? Ok. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da? 583. ¿Qué? El calor, sí. Ajá, y luego, ¿qué tengo que calcular? Pues la entropía en mi estado 2, ¿no? Y esa entropía, ¿quién es nuevamente?
calor sobre temperatura. Y esa entropía, que es la que teníamos aquí, ¿no? Yo tengo para la primera calor sobre temperatura y la segunda es ¿quién? Calor sobre temperatura. ¿Cuál calor? El que calculé, ¿sí? Para saber cuánto se va a mi región de baja temperatura entre su temperatura. ¿Qué signo tenemos? Negativo. ¿Positivo? ¿Negativo? No, en el 2, en el 2. Ah. En el 2. Q2 es negativo. Negativo, ¿no? Sí, porque está sale. saliendo del sistema. ¿Sí me explico? Sí, maestra, yo tengo una duda. Sí. Entonces, en la delta S, en la 1, más bien sería positivo, ¿no? Porque está entrando el calor. Así es, así es. Sería Porque ya estamos considerando a quién, al sistema. que es la máquina térmica. Exactamente. Ok. Si yo considero a mi zona de alta temperatura como mi sistema, pues está saliendo el calor y aquí sería en esta fuente negativo. Pero sí, lo que me preguntaba Alejandro hace rato. Entonces, pero como yo considero mi máquina térmica, el calor está ingresando, por lo tanto, es positivo. Aquí, ¿qué pasa con el calor? Mi sistema es mi máquina térmica y sale y es negativo. Ok. ¿Sí? Gracias. Eso es lo que teníamos expresado aquí, ¿no? Ya como entropía, considerando a mi máquina térmica. ¿De acuerdo? Maestra, ¿cuál es el valor de Q2? ¿El que obtuviste? Ajá, sí, pero quiero saber si estoy bien. ¿Cuánto te dio? 537.6. Ay, no, ¿por qué? No, ok, entonces algo hice mal. Es mucha la diferencia, sí. Déjame veo si no estoy mal yo. No, sí, checa tu cálculo. ¿Cómo hiciste tu cálculo? Pues de 960 entre 1000 por 560. No. Checa el despeje. ¿Cómo tienes que despejar? Vas a despejar a Q2. Ajá. Ajá. Entonces, si despejas a Q2, ¿cómo te quedaría el despeje? A ver, esperen. Chequen el despeje. Ese es importante, es de que iba a hacer el cálculo, pensé que lo habías puesto invertido. Entonces, a ver, checa tu despeje. Tienes Q1 entre T1 igual a Q2 entre T2. Y lo que tienes que despejar es a Q2. Maestra, disculpe, Sí. ¿podría explicar otra vez lo de los signos en el cambio de entropía 2? Ok, ¿quién eres? Díganme su nombre para ir reconociendo sus voces. Cristal. Ah, Cristal, ok. Mira, si mi sistema, nada más que ahorita ya se me tapó y como que se me congeló la página, ahorita la cambio. Entonces, decíamos que esta es mi máquina térmica, ¿sí? Y entonces, como yo considero este sistema como mi máquina térmica, ¿qué pasa con el calor que está transfiriéndose de mi fuente de alta temperatura? ¿Se acuerdan ahorita lo que vimos, que era un depósito con alta temperatura? Ah, bueno, entonces, si este depósito le cede el calor al sistema y yo considero a este sistema, que es mi máquina térmica, y ese calor ingresa a la máquina térmica, ¿cómo es el calor que ingresa a un sistema? ¿Qué signo tiene? De acuerdo a la convención de signos. Cuando entra el sistema es positivo, ¿no? Cuando entra al sistema es positivo. Y cuando sale del sistema, ¿cómo es ese calor? Negativo. Negativo. Entonces, por eso es que tenemos que la entropía, cuando la quiero calcular y está ingresando el calor al sistema, mi entropía va a ser positiva. Y cuando salga del sistema, va a ser negativa, por la convención de signos que tenemos. Déjenme
les cierro porque como que se me congeló, a ver si me deja trabajar. Ahorita se las pongo de nuevo. ¿Ok? ¿Ya hicieron el cálculo? Sí. Ok. Ay, no sé qué pasó, no me lo quiere dejar. Bueno, entonces, ¿cuánto les dio? El calor 2, ¿cuánto les dio? 583. Ah, ahora sí, ya está bien despejado. ¿Ok? Quiere decir que mi despeje me va a quedar aquí. Q2, sí lo pueden ver. Q2 igual a quién? A Q1, temperatura 2 entre temperatura 1. La tenías las temperaturas invertidas. Entonces, mi calor 2 son 583 BTUs. Ahora, ¿cuánto es de entropía en mi sistema cuando está saliendo ese calor? Pues es menos 1.041, ¿no? Exacto. Entonces, si yo quiero la entropía total, la de todo el sistema, ¿cuánto me da? 0. ¿Qué me dice la teoría? Que uno reversible es igual a 0. Un reversible es igual a 0. Ya lo comprobaron. ¿Se fijan? Sí. Ya comprobaron que en un sistema, en un proceso, en una máquina térmica reversible, la entropía es 0. 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí está ya. Pero también nos piden, ¿qué más nos piden? Ah, pues nada más eso, ¿verdad? Producción y trabajo. No nos piden el trabajo, pero también lo pudieran calcular. ¿Cómo podrían calcular el trabajo? Restando calor 1 menos calor 2. Exacto. ¿Se acuerdan la expresión que tienen ustedes para la eficiencia? Que está en relación de quién? De las temperaturas y el calor. Y de ahí tienen toda la información y pueden obtener a quién? A la eficiencia y de ahí poder obtener el trabajo. No nos lo piden en el problema, nada más nos piden cuál es el cambio total de entropía en el proceso. Si el proceso nos está diciendo que es una máquina térmica reversible, por lo tanto, ustedes de entrada esperarían que fuera 0 o muy próximo a 0 por los cálculos, ¿no? A veces nos quedan cuantos decimales. Entonces, muy próximo a 0 de tal manera que me está diciendo que mi proceso efectivamente es reversible. Eso es lo que les está diciendo. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ok, entonces déjenme cambio. A ver si me dejan. Ok, entonces, ¿no hay ninguna pregunta al respecto? ¿Ya quedó todo claro? Yo una así rápida, chiquita. Sí, dime. Entonces, para comprobarlo era que el trabajo te tiene que dar muy próximo a 0. No, el trabajo no, la entropía. Ah, ya. La entropía, porque acuérdense de chequen sus definiciones que tenemos aquí. La entropía total del sistema tiene es que ser 0. 0. Pero es Y que algo dijo. sí. Algo comentó ahorita algo comentó de que tenía que ser muy próximo a 0 o algo así. Pero era de eso mismo. Sí. No, eso ya cuando haces la sumatoria de todas las energías, te tiene que dar casi 0. O sea, muchas veces por los decimales a lo mejor te da 0.01 o 0.03, una cosa así, pues es prácticamente 0. Y te está diciendo que es reversible. Estás comprobando, o sea, con eso que estás haciendo, comprobando que el proceso efectivamente es reversible. Ah, ok. Sí, gracias. Sí. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestra. Sí, dime. Entonces, cuando un proceso es irreversible, es mayor a 0 la entropía, ¿verdad? Exacto. La definición que tenemos es que me dice que si el proceso es irreversible, entonces mi entropía, ¿cómo va a ser? Mucho mayor a 0. Ajá. Entonces, Sí.
Entonces Q1 sobre T1 va a ser mucho mayor que Q2 sobre T2. Para el momento de que se haga la resta, ya pues sale positivo, ¿no? Ajá, si fuera en este caso, claro. Tú Ajá. estarías viendo precisamente, y desde que estás haciendo el cálculo de las entropías, estás viendo cuál es reversible y cuál es, o sea, cómo te va a llevar más bien todo el proceso, a reversibilidad o a irreversibilidad. Ok. Gracias, Si te da un valor de entropía negativo, ¿qué vas a pensar? Que no existe, pues es menor Que no a cero, existe. ¿no? Exactamente, que no Ok. existe. Entonces, esa es la información que uno tiene que analizar. Si, por ejemplo, de entrada y el problema me decía que era una máquina reversible, entonces yo, de acuerdo a la teoría, yo diría, tiene que darme cero. Ok. Si no me da cero, entonces quiere decir que ahí hay algo que me está metiendo ruido, que a lo mejor es también los cálculos, pero algo en los datos que me está haciendo que mi máquina no sea reversible, sino irreversible. O simplemente que no existe. Muy bien. Si te da un valor negativo. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Eso es lo más importante. Cuando me está dando información el problema de entrada, ¿qué puedo obtener como resultado? Y ya una vez que yo analizo qué puedo obtener como resultado, empiezo a hacer mis cálculos para ver si efectivamente está bien o no el problema. De hecho, ustedes cuando vean en los libros, pues tienen que verificar toda esa información, porque los libros también traen errores. Entonces, a lo mejor te dice en el libro, no, el proceso sí es reversible, y resulta que tú cuando estás viendo tus cálculos, dices, no, es que no es cierto. O no existe, o es irreversible. Ok. ¿Sí? Por eso es muy importante, porque hay libros, como muchas cosas, que traen errores. Entonces, por eso uno tiene que analizar. Si ustedes solamente se concretan a hacer los cálculos, pues no van a saber qué está pasando en el proceso efectivamente y si sus cálculos son adecuados o no. Ok, gracias, Porque maestra. pueden hacer los cálculos, pero no poderlos interpretar, que esa es la parte importante. Cierto. ¿De acuerdo? Sí, entonces, gracias. ahora ustedes ya se dieron cuenta de entrada que, como me decía el problema, que es una máquina térmica reversible que absorbe una cierta cantidad de calor, entonces yo digo, pues si es reversible, tiene que darme la entropía total, me tiene que dar cero. Ok. La total, ¿sí? Porque cada una de manera individual me da un valor. ¿De acuerdo? Sí, Y gracias, maestra. el valor, uno es positivo y otro es negativo, es decir, cumple con una parcial irreversibilidad. Okay. Pero es reversible, ¿de acuerdo? Muy Gracias. bien. Muy bien, entonces, a ver, déjenme ver si no me faltó algo acá. Ya, ok. Bueno. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestros temas. Si no hay ninguna otra pregunta, el resto de los alumnos, ¿cómo van? Maestra, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, si, o sea, en el mismo problema, si primero yo quisiera calcular la eficiencia, posteriormente el trabajo, para con eso calcular el trabajo 2, y a partir del trabajo 2 hay una fórmula que dice que la entropía recibida con la pérdida es igual a 0. Entonces, ¿cómo sabemos que la máquina térmica es reversible, es 0? ¿Sí se puede calcular así? Fíjate, ¿qué informaciones? Si quieren, cierren los demás sus micrófonos para poder escuchar mejor. Ok, entonces, fíjate ahí, lo que me estás diciendo, o sea, sí, pero siempre y cuando cuentes con toda la información, porque ahí tú tendrías que calcular quién, el calor 2. Sí, o sea, primero sería calcular la eficiencia y luego de la eficiencia el trabajo. Luego del trabajo obtienes el calor 2. O sea, porque sabes que el trabajo es calor 1 menos el calor 2. Entonces despejas Bueno, y sí, obtienes el claro, claro. Sí, haciendo esa relación. Sí, yo pienso que sí es posible. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Sí, lo importante aquí es que ustedes observen. Yo ya tengo de definición esto, pero, o sea, en este caso, para este problema sobre todo, es como que ver si efectivamente se cumple ese principio de reversibilidad. No te dice el problema eso, simplemente te dice, calcula la entropía total. Entonces, con eso puedes ver. Ahora, si
Se puede hacer por varios caminos, ¿eh? No creo que es el único. O sea, se puede hacer por varios caminos siempre y cuando yo tenga la información. Si yo de entrada digo, como es una máquina reversible, mi entropía tiene que ser 0. Total, la entropía total. ¿Sí? Entonces, la entropía total es 0. Porque cada transferencia de calor que yo tenga en el sistema, yo tengo transferencia de calor de aquí, este es mi sistema, y el sistema está absorbiendo de mi zona de alta temperatura y está liberando calor a mi zona de baja temperatura. Entonces, y si este es mi sistema, yo tengo que ver precisamente cómo son estas entropías que afectan al sistema, porque uno entra y el otro sale, para ver si efectivamente ese valor es 0. Y entonces de esa manera ya sé qué es eso. Y luego ya después puedo ver con la eficiencia relacionado con el trabajo y de ahí con el calor y con las temperaturas. ¿De acuerdo? Y puedes obtener también el trabajo. ¿Ok? Ok, gracias. Es tu idea, de hecho es tu idea. Sí. Bien. Okay. Gracias, Entonces, maestra. de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya todos están claros? Bueno, creo que sí. Bueno. Yo tengo una Maestra, pregunta. Sí, dime. Bueno, ya la mía es de la temperatura. Se supone que tenemos que trabajar con temperaturas absolutas, que es Kelvin o Rankine. Si los datos, sin el problema, nos lo da en Fahrenheit, tenemos que utilizar siempre Rankine. Puede ser, o puede hacer la conversión a Kelvin, pero como no te dice expréselo en tales unidades, tú puedes tener la libertad. Ok. ¿Sí? Okay. Cuando te digan, expréselo en, por ejemplo, en BTUs por Kelvin, bueno, entonces sí tienes que hacer la conversión. Ok, sí. Pero Gracias. si el problema no te dice nada, tú dejas tus unidades como tú las calculas, con las que tú tienes originalmente, posiblemente en este caso, BTUs entre Rankine. Ok, sí. ¿Sí? Gracias. Ok, de nada. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema, el último que nos toca para poder ver, ¿cómo se llama? Para poder hacer el examen, ¿no? Que dijimos es hasta el punto 9, donde es la entropía como función de otras propiedades. Bueno, Maestra, mande. bueno, solo para avisarle que son 8:08. Nosotros podemos seguir aquí en la clase, pero no sé si usted tenga otros compromisos. Ay, no, yo tengo que son 2 horas. Sí, son 2 horas. No, perdón. Mira, no, son 2 horas. Maestra. Acuérdense que ahora son 2 horas. Perdón, maestra, pensé Por que eso era una. pero déjenme programo para que no me pase. O bueno, me anuncian ustedes el tiempo, ¿sí? Porque luego de repente se me va. Entonces, Maestra. Vale. Yo tengo otra clase ahorita a las 8 con los de No, tú sexto. desconéctate. Tú desconéctate, por favor, ¿sí? Ok. Gracias, maestra. De nada, que te vaya bien. Gracias. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar con el último tema que es para lo que va a hacer en el examen, que es la entropía como una función de otras propiedades. Y decíamos, bueno, aquí es ver precisamente, sobre todo, el uso de las tablas termodinámicas para poder saber en qué región me encuentro y cómo se están afectando precisamente entalpías, entropías, la temperatura y la presión, ¿no? Y bueno, decíamos, para poder ver precisamente toda esa relación, toda esa asociación entre los diferentes estados termodinámicos, pues yo puedo tener una gráfica, generalmente tenemos gráficas de este tipo, sea temperatura, entropía o entalpía, presión, entalpía, temperatura, donde generalmente y siempre voy a tener regiones. Una que es esta región abajo de la curva. Acuérdense, esta curva, ¿quién es? Nuestra curva de equilibrio. Esta línea es nuestra línea de equilibrio. Mi equilibrio aquí, ¿en qué va a ser? En esta región, en la región 3, yo tengo vapor sobrecalentado. Esta línea me divide ya entre ¿quién? Entre el vapor sobrecalentado y mi solución o mi mezcla saturada líquido-vapor. Quiere decir que aquí yo tengo a mi zona de equilibrio de mi vapor sobrecalentado. O saturado también, ¿no? Puede ser aquí mi vapor saturado. No, es mi vapor saturado y mi vapor sobrecalentado. Entonces aquí tengo mi vapor saturado
Y aquí tengo mi líquido saturado en mi línea de equilibrio. Y aquí tengo mi mezcla líquido-vapor. Y esta región primera es mi líquido comprimido. Ya una vez que la presión se va incrementando, entonces se convierte en líquido. Bien, entonces, bueno, me faltó esto, ponerlo. Entonces decíamos, ¿cómo es que yo puedo ver o cómo puedo yo calcular esa entropía en las diferentes regiones? Bueno, por ejemplo, aquí en la región de la mezcla saturada, ¿cómo la voy a determinar? Que es decir, es donde tengo yo mi curva, ¿no? Aquí, cualquiera de esta, o líquido o vapor saturado. Entonces, yo puedo calcular aquí en la región de saturación a la suma de mi entropía del fluido, líquido o gas, más mi calidad. Acuérdense que esta es la calidad, ya sea de vapor o en líquido, por la entropía de mi mezcla líquido-gas, ¿sí? Es decir, en la parte por abajo de la campana. Y la calidad, bueno, ya va a depender si es en qué región estoy trabajando para considerar quiénes a los volúmenes específicos que decíamos el día de ayer. El volumen específico es que el inverso de la densidad. Bueno, ahí las teníamos las definiciones, que todos estos datos, además, volumen específico, entropías, entalpías y entropías y entalpías y energía interna también, la podemos encontrar en las tablas para el líquido, para el gas y para mi mezcla líquido-gas. Si no la tengo en la tabla, bueno, pues no hay problema, yo puedo hacer la diferencia, ¿no? Ya sabíamos cómo calcularla. Y entonces, la entropía, ¿en qué unidades las podemos encontrar? En varias. Una de ellas es una unidad de calor, si es específica, una unidad de masa y temperatura. Pues puede ser kilojoules, pueden ser BTUs, pueden ser, ¿qué más dije? Calorías, joules, BTUs, etcétera. Watts también, por unidad de temperatura y unidad de masa. Kilogramo, gramo, etcétera. Entonces, ahora, cuando tenemos una X cantidad de masa, o sea, yo puedo determinar que en mi sistema cerrado, que la entropía total va a ser ¿quién? La masa, la cantidad que yo tenga, por la variación de la entropía. Y esa entropía, ¿quién va a ser? La entropía en mi estado final menos mi entropía en el estado inicial. Porque acuérdense que como son procesos, van de un estado termodinámico 1 hacia un estado termodinámico 2. Y entonces decíamos, bueno, ¿y cómo serían los diagramas para poder encontrar todas estas variables termodinámicas? Bueno, por un lado aquí estoy expresando en el eje de las X a la entropía en sus unidades entrópicas y la temperatura, en este caso, pues puede ser Kelvin, puede ser Rankine. Decíamos, bueno, en la parte máxima tenemos el punto crítico. Y estas líneas me van a estar expresando a esa entropía. Y esta línea punteada me está expresando a quién, al volumen específico. ¿Se acuerdan que teníamos diferentes tipos de diagramas y depende de cómo estén mis unidades? En los ejes, puede ser a lo mejor aquí entalpía y presión o entalpía, temperatura, pues estas líneas pueden cambiar, ¿no? Pero en general, normalmente tenemos este tipo de expresión. ¿Y esto qué me está diciendo? Pues en qué región me encuentro para cada una de las condiciones, ¿no? Y bueno, estas son las isobaras, las presiones y los volúmenes específicos. Entonces, ahora, mi cambio de entropía para una sustancia pura, cuando tengo un proceso reversible donde la temperatura puede variar y la presión permanece constante, yo la puedo expresar, como ya lo hemos visto, como la relación entre el calor reversible y la temperatura. Y eso es mi variación de entropía. Ahora, si la temperatura precisamente no permanece constante, entonces quiere decir que el calor, ese calor reversible de esa máquina reversible, yo lo puedo calcular a partir de quién, de la definición que ya conocemos, donde tenemos que es la masa por la capacidad calorífica a presión constante por la variación de la temperatura. Y entonces, si la temperatura está variando, mi entropía va a ser igual a ¿quién?
al calor por el delta T. Y entonces el calor va a estar expresado como ¿quién? La masa por la capacidad calorífica por delta T. Y delta T, ¿cómo lo expreso? 1 sobre T, ¿no? Porque mi definición de entropía es calor sobre temperatura. Entonces, mi expresión de entropía va a ser calor sobre temperatura. O sea, este es el calor entre la temperatura. De tal manera que yo puedo expresar que la variación de entropía va a ser igual si yo integro a la masa por la capacidad calorífica a presión constante por el logaritmo natural integral esta temperatura de la temperatura final entre la inicial. Y bueno, también Maestra, tenemos... esa última fórmula es la que vamos a utilizar, ¿no? Sí, ya integrada, sí, porque esta es la definición. Simplemente aquí estamos viendo cómo se trabaja. ¿Qué hago? Tengo mCp/dt, este sería mi expresión para calor, ¿entre quién? Entre la temperatura. Y finalmente, ¿qué va a ser? Bueno, mi expresión de cálculo va a ser la variación de entropía, va a ser igual a masa por Cp, logaritmo natural de T2 entre T1. Esta es la que yo voy a usar para cálculos. Acuérdense, siempre nos tenemos que fijar dónde inicia y dónde termina, ¿de acuerdo? Ok, y bueno, aquí tenemos un diagrama de Molière, precisamente que nos representa todas esas propiedades termodinámicas, y aquí tenemos que esta es entalpía con respecto a la presión, si no me equivoco, sí, con respecto a la presión. Y aquí tenemos nuestras líneas entrópicas. Esta es mi línea de entropía, esta es la del volumen específico, y así cada una, ¿no? Otras representan a la misma presión. Entonces, aquí tenemos representadas precisamente todas las variables termodinámicas de estado. Y entonces, esta gráfica, ¿qué es lo que nos está representando? Bueno, aquí tenemos una expresión, puede ser entropía o entalpía, con respecto a la presión. ¿Y qué me está diciendo esto? Bueno, si yo veo el punto C y D, ¿qué me está diciendo? ¿En qué región estaría? En la región del vapor, ¿de qué tipo? Sobrecalentado. Si yo estoy tomando, por ejemplo, B y E, ¿qué me está diciendo? Ah, pues estoy en mi línea de saturación, en mi zona de equilibrio de saturación del vapor saturado. Si yo tomo a F, ¿qué está pasando? Por ejemplo, siguiendo las flechas. Si yo tomo F, estoy en qué? En mi línea de equilibrio, ¿de quién? Del líquido saturado. Si me voy hasta G, es decir, a presión constante, ¿qué va a pasar aquí? Yo llego a la región del líquido saturado, líquido comprimido. No, líquido saturado es aquí en F, y aquí tengo que mi líquido comprimido. Que si yo cambio la presión se va disminuyendo. ¿Qué va a pasar? Tengo una expansión. Entonces aquí tengo una expansión, la presión disminuye, y entro ¿a qué región? A la región de la mezcla líquido-gas. Si yo voy de A hacia B, ¿qué pasa? A presión constante, quiere decir que yo puedo llegar hasta mi región de saturación nuevamente de vapor saturado. Si yo paso hacia C, paso a la región y todo esto ¿a qué? A presión constante. Entonces paso a mi región de vapor sobrecalentado. Si yo presurizo, y al presurizar, ¿qué estamos haciendo? Comprimiendo, entonces digo sobrecalentando a ese vapor. Yo puedo bajar nuevamente a presión constante, ¿sí? Que está variando pues la temperatura, entonces pasa a presión constante hasta mi región nuevamente de vapor saturado. Entonces la manera en la que nosotros podemos leer, tengo expansión y compresión. ¿Quién me recuerda esto? Pues un ciclo de Carnot, ¿de acuerdo? Entonces tengo expansión, compresión. Aquí simplemente tenemos condiciones de presión constante. Bueno, aquí ya tengo líquido subenfriado, todo esto. Ok, y entonces esta gráfica, que si vemos, va a ser la campana que se forma cuando tenemos las sustancias puras,
¿qué es lo que tenemos abajo de aquí? A X. X dijimos que era ¿quién? La región de la calidad del vapor. Y decíamos, cuando yo estoy en esta zona que tengo vapor saturado, entonces quiere decir que tengo solamente vapor. O sea, aquí me está indicando la flecha que tengo solamente vapor. Conforme yo me voy alejando de esa línea de saturación, ¿qué está pasando? El vapor se está perdiendo porque se está condensando. Y entonces ya voy a tener líquido y vapor. Por ejemplo, aquí en la zona de punto 5, quiere decir que tengo la mitad vapor, la mitad líquido. Y conforme sigo avanzando, me quedo, por ejemplo, aquí en punto 1, quiere decir que tengo el 10% solamente de vapor y el 90% ya de líquido. Y si llego hasta el otro extremo, hasta esta región de la curva, entonces quiere decir que aquí tengo que mi líquido saturado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la lectura. Cuando me piden la calidad, bueno, es que yo quiero ver en qué parte estoy de esta campana, ¿no? En qué zona estoy. Y bueno, aquí es simplemente ver precisamente cómo se grafica, por ejemplo, en este caso de la presión, posiblemente aquí es entalpía, las temperaturas, cómo aparecen en este tipo de gráficas. Y aquí el volumen específico, que lo vimos anteriormente. Y bueno, ya entramos a lo que era, ¿cómo se llama? El cálculo. Bueno, hasta ahorita de lo que vimos de las gráficas para relacionar, precisamente asociar todas estas variables termodinámicas, ya no hay ninguna duda. ¿Está todo bien claro? De las diferentes regiones, ¿verdad? Bueno, entonces ahora entramos a la tabla donde hicimos todos los cálculos. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hicimos en los cálculos para cada una de las expresiones que tenemos aquí de la asociación de variables? Yo tenía una duda. A ver. Era en el 3, creo. En el 3. Déjame, voy al 3. Se toma un 0 ahí. En la calidad 0. Sí, en el 3, sí, la calidad es 0. Si es 0, ¿qué es lo que está pasando? Está en una línea, ¿no? En la de vapor. En la de vapor, porque no, a ver, espérame, déjame veo, el 5, el 3, déjame voy al 3. Ya me voy toda. Creo que es el último, el 3, no, ¿verdad? No, ya es, no sé dónde me metí. Bueno, aquí tenemos la gráfica, aquí tenemos la tabla. Ok, si me dice que X es 0, ¿en dónde estoy? Déjame regreso a la gráfica, otra que tenemos. Si me dice que X es 0, vamos a ver. ¿Comprimido? En líquido, en la fase líquida. Es decir, estoy en donde no es líquido comprimido, no. ¿Qué sería aquí? ¿Aquí qué tengo? Sí, porque aquí tengo que X es igual a 0.1. Es decir, tengo un 10% de gas y 90% de líquido. Si es 0, quiere decir que estoy sobre esta línea. Y si estoy en 0, ¿qué líquido tengo aquí? ¿Cuál es esta región? Comprimido. ¿Cómo se conoce más? ¿Cuál sería? ¿Líquido saturado? Líquido saturado. La región de líquido comprimido es por arriba de mi línea de saturación. Acuérdense, esta es mi línea de saturación. Si me da 0, quiere decir que estoy en ¿qué? El líquido saturado. Si me da 1, quiere decir que estoy ¿en dónde? En vapor saturado. Vapor saturado. Okay. Si estoy por esta zona, entonces ahora sí ya es líquido comprimido y es subenfriado, además. Entonces en esta zona tengo mi líquido comprimido, pero si estoy sobre la curva, tenemos saturación, o vapor saturado o líquido saturado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí de entrada tú ya podrías decir, podrías dar la descripción de la fase. ¿Cuál fase tienes?
líquido saturado. Sí, ajá, líquido saturado. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tengo 0, mi descripción de fase es líquido saturado. Ok, sí. ¿De acuerdo? Y bueno, para sacar el volumen específico se ocupa otra tabla, ¿no? Sí. Y bueno, Ajá. más bien, ¿se pueden tomar datos así los más cercanos, aunque no te los diga en la tabla? No, tienen que hacer interpolación, porque muchas veces la diferencia puede ser de hasta 10 o 20 grados y ahí ya hay variación. Entonces, tiene que hacer interpolación. Ahorita de los datos que les dice, hay tablas donde se dan muy cercanos, o sea, no cercanos, se dan los datos tal cual, como están. Entonces, sí, ahí sí no, porque para poder dar datos así, tienes que hacer interpolación. Y no sé si vieron la interpolación, entonces, ahí es donde... ¿Sí vieron interpolación algún día en Físico-Química 1? Pues, sí. O sea, cuando tengo, por ejemplo, mis tablas, por ejemplo, tengo estas tablas y a lo mejor el dato me queda en 172. Entonces, que interpolar entre 170 y 180 para calcular de 172 con la variable que yo quiera. No sé si lo vieron eso algún día. No, maestra, no lo vimos. Bueno, entonces no nos metemos ahí. Tratemos de tener las tablas que necesitamos y para que así no tengan problema en hacer interpolaciones, ¿de acuerdo? Y yo voy a tratar de poner problemas de ese tipo, o sea, donde yo sé que las tablas la tienen y van a tener el dato exacto, ¿de acuerdo? Ok, sí, gracias. Es que sí, de hecho sí me daba más o menos entre esos dos. Pero ok. No. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Todos completaron el cuadro, ¿verdad? De tal manera que... ¿Sí? ¿Todos completaron el cuadro? Yo tengo una duda en el estado 4. A ver. Se supone que estaríamos en sobrecalentado, ¿no? Déjame acuerdo que daba, no me acuerdo. Porque lo que pasa es que como no tienes ni calidad, ni tienes entalpía, ni tienes volumen específico, solamente tienes temperatura o presión. Entonces, tienes que trabajar con una o con otra para de ahí poder ver, por ejemplo, aquí en este caso, es a 180, sí, ¿verdad? Sí, aquí trabajé yo con la temperatura a 180, entonces yo me voy a 180 y obtengo la información. Y, ¿sí? por ejemplo, si yo quise trabajar con la presión y luego me fui a las tablas de vapor sobrecalentado, busqué la presión de 5 bar, que es lo mismo que 500 kilopascales, y me fui a la temperatura de 180, que viene, o sea sí viene a la temperatura, pues. Así es, así es. Está bien, me salió diferente, un poco diferente. ¿Cuánto te dio? A ver, déjame, no me acuerdo cuánto me dio a mí. Déjame ver. ¿Cuánto te dio? 2.812 en vez de 2.875. Bueno, es por las tablas también, ese no hay problema. Sí, tú consideraste, porque tú viste primero, dijiste, bueno, con la presión de 500, yo ya vi que estoy en la región de ¿quién? De sobrecalentado. Entonces partiste de tus tablas de vapor saturado, que son estas las que tenemos aquí. Primero, tengo propiedades de agua o vapor saturado, entonces tengo agua en saturación y tengo mis datos. Y entonces me voy a mi gráfica para construir precisamente toda esa información y saber en dónde se encuentra mi punto. Entonces, igual que con la presión, a ti te tuvo que dar en la zona de sobrecalentado. Y entonces una vez que tienes el sobrecalentado, ¿qué dices? Pues ahora me voy a las tablas de vapor sobrecalentado para poder calcular mis variables. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Que estoy un poco perdido aquí. A ver. ¿Cómo sé qué tablas consultar
para cuando me presente un estado termodinámico? Mire, primero, empezamos con las de saturación. Con esas empezamos. Y entonces, una vez que yo veo, por ejemplo, aquí a 180 grados tengo una entalpía para el líquido de 763 y para el gas de 2778. Entonces, ¿qué hacíamos? Construíamos nuestra gráfica. Bueno, a 180 yo tengo esta presión para 180, o sea, a 180 yo tengo esta condición, ¿sí? Si yo me voy a las tablas, ¿cuánto tengo de presión? 1002. Entonces, mi línea de presión, esta es mi temperatura, perdón, es que me estabas yo describiendo aquí. Mi temperatura es constante, 180. Y en la tabla me dice, la presión es ¿cuánto? 1000, en este caso son megapascales, 1002. Entonces, quiere decir que yo tengo la presión, mi línea de presión va a ser esta. La presión, la isobara. Entonces, mi presión es ¿cuánto? 1002 kilopascales, 1.002 megapascales. Entonces, tengo 1002 kilopascales. Esta es mi condición a esta condición de 180. Entonces, luego, yo que estoy observando luego, bueno, yo estoy viendo que mi entalpía, porque aquí tengo mi expresión. A ver, por favor, cierren algún micrófono por ahí para que no se oiga el eco. Ay, perdón. ¿Dónde me quedo? Acá. Entonces, ahora, en la tabla, yo voy a tener que mi entalpía para el líquido, ¿cuánto es? Para líquido saturado, 763.2, y para el vapor saturado, 2778. Entonces, quiere decir que yo tengo esta zona, 763 y 2778. Pero, ¿qué pasa para mi condición de presión de 500 pascales? Yo checo en mis tablas a 500 pascales qué temperatura tengo. Y me dice, bueno, la temperatura es, no me acuerdo cuánto es, pero bueno, yo checo mi temperatura y entonces veo que mi entalpía es ¿cuánto? 2875. Entonces, quiere decir que a esta condición yo tengo esta entalpía, que es mi presión. Por lo tanto, quiere decir que mi vapor se encuentra ¿en qué región? En la región de sobrecalentamiento. ¿Sí me explico? Sí, maestra, ya. ¿Sí? Ok. Y entonces, si yo encuentro en esta zona, entonces empiezo a hacer yo ya mis cálculos para ver mi entalpía y mi, bueno, y aquí, para esta cuestión, dice, si conozco la presión, entonces busco la temperatura de saturación, que es lo que hicimos ahorita. Ahora, ¿cuál es la condición? Si mi temperatura conocida es mayor a la de saturación, ¿qué es lo que tengo? Vapor sobrecalentado. Si mi temperatura conocida es menor a la de saturación, ¿qué tengo? Líquido comprimido. Aquí, ¿cómo es mi temperatura la temperatura conocida con respecto a la de saturación? Es mayor. Entonces, por lo tanto, tengo vapor sobrecalentado. Ahora, si conozco la temperatura y busco la presión, ¿qué pasa? Si mi presión conocida es mayor que la de saturación, tengo líquido comprimido. Si mi presión conocida es menor que la de saturación, ¿qué tengo? Vapor sobrecalentado. Perdón. Mi presión conocida, ¿cómo es? Menor que la que yo tengo en saturación. Por lo tanto, mi vapor es sobrecalentado. Y estoy en esa zona de vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué tenemos que observar cuando yo tengo esta condición? Las condiciones con presión o con temperatura. ¿Sí está claro? ¿O surgió, sí, otra duda? ¿Alguna otra duda? O sea, ustedes recuerden solamente
precisamente esas condiciones para empezar a identificar a partir de mis tablas termodinámicas la información que estoy obteniendo y hacerla el comparativo. Y de esa manera, cuando tengo esta condición, puedo determinar en qué región me encuentro, en qué fase me encuentro. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ahora, otra manera de relacionar precisamente todas estas variables, sobre todo la entropía, que es lo que estamos estudiando, es empleando lo que son las ecuaciones gibsianas o ecuaciones TDS. Simplemente, ¿qué es? Yo quiero ver cómo está relacionada la entropía con la entalpía y las variables que son temperatura, volumen y presión. Entonces, ¿de dónde partimos? Pues partimos de la definición de entropía. Sabíamos que la entropía es ¿quién? El calor reversible entre la temperatura. Simplemente, ¿qué hacemos aquí? Despejamos. Y dijo que la variación de calor en un proceso reversible va a ser igual a ¿quién? A TdS. Y nuevamente, retomando la primera ley de la termodinámica para una sustancia pura, sabemos que el calor va a ser igual a la energía interna y el trabajo. Estas variaciones van a ser iguales. Ahora, el trabajo para un proceso reversible sabemos que es la variación de trabajo igual a P por dB. Utilizando todas estas definiciones y sustituyendo precisamente al calor reversible en mi expresión TdS, temperatura, variación de entropía, entonces obtenemos la relación, esta es la ecuación, ¿sí? Que nos relaciona a lo que conocemos como ecuación gibsiana, que nos está relacionando a la temperatura, la entropía, la entalpía, el volumen y la presión. Nos está involucrando todas las variables termodinámicas incluidas para la entropía. Y entonces, esta ecuación precisamente es la que se utiliza para cuando estamos trabajando con ecuaciones gibsianas o ecuaciones TdS. Esta es la ecuación TdS y partimos de ahí, ¿no? De la definición de la entropía en función del calor, en función directa del calor. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente la ecuación gibsiana me está diciendo la asociación entre las variables termodinámicas de mi proceso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Bueno, yo creo que ahora ya los dejé muy cansados. Los dejo descansar para que entren a su otra clase. Van a faltar 20 para las 9. Y ya mañana comenzamos ya con lo que nos resta de la unidad, que es de donde va a comenzar el siguiente examen, del punto 10 al 18. ¿De acuerdo? Y no sé si tengan alguna pregunta o... No, todo bien. ¿Ya todo quedó claro ahora sí para el examen? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Mande. Para la sesión de dudas nosotros le avisamos qué día. Pues me habían dicho, bueno, sí, ustedes díganme, pero me habían dicho que era el viernes de 1 a 2. Pero no sé, okay. Ustedes díganme si va a ser el viernes de 1 a 2. O sea, mañana. Ah, pues sí, mañana de 1 a 2. Tenemos la clase de 9 a 10 y de 1 a 2, la sesión de asesoría. Pero ustedes díganme si les conviene eso, de 1 a 2. Como sea, yo estoy aquí, entonces no hay problema. A ver, voy a pasar lista. ¿Mandé? Mañana veríamos los temas del 10 al 18. No, bueno, no creo que alcancemos. Yo pensé que sí íbamos a alcanzar, pero no creo que alcancemos. Yo creo que pues lo que alcancemos a ver mañana, como sea, ya habíamos visto algunos temas, entonces es nuevamente como que repasar para ver qué dudas se generaron. Sí, ok. Y posiblemente ya sí nos vamos a ir un poco más rápido, porque son temas que ya vimos. Ya nada nos faltaba ver realmente la última fase, que es la última parte, los últimos puntos, que son las relaciones de Maxwell, que realmente son ecuaciones, simplemente es que las conozcan, no que se las aprendan ni nada de eso, sino que sepan simplemente
cómo son las relaciones, punto, nada más, ¿de acuerdo? De eso no hay ni problemas ni nada, o sea, bueno, sí hay, pero son demostraciones, no, eso no lo vamos a hacer. Ustedes simplemente que conozcan y haciendo una maestría, un doctorado, ustedes se pueden a trabajar desde el punto de vista biotecnológico en este tipo de relaciones, bueno, pues ya lo harán como especialidad. Pero aquí no, lo importante es solamente que las conozcan, que vean que existen y cómo se relacionan desde este punto de vista las variables termodinámicas. ¿De acuerdo? Voy a pasarles lista porque para que así me digan presente, ¿no? Ok. Jessica Agras. Presente. Sí, aquí te tengo ya. Deida. Presente. Ok. Cindy. No. Sofía. Presente. Víctor. Presente. Omar. Presente. Norma. Norma Castañeda. Aurora. Maestra. Mande. ¿Sí se escuchó mi presente? Y claro, claro. Bueno. Sí, claro, gracias. Aurora. No, pues sí, estoy trabajando, ya me acordé. Cometa. Presente. Claudia. Presente. Natalia. Aquí. Así está. Mónica. Presente. Diana. Presente. Diana Escobedo. Yariela. Presente. Tania. Presente. Brenda. Brenda. ¿No está Brenda? A ver, no la veo. Presente. Brenda, sí, aquí estás. Presente. Okay. Brenda. Luis Fernando. Presente. Aldo. ¿Sí me puso asistencia? Sí. Gracias. Estoy viendo también la lista, nada más que para no ver todo. No, Aldo no está. Aldo, María Fernanda, Presente. Emily, Danitza. Emily, presente. Sí, aquí te tengo. Danitza. Ya no está. Ya no está, se dio de baja. Ay, cierto. Ay, sí, aquí ya la tengo marcada. Ivonne. Presente. Alejandro Martínez. Presente. María Fernanda. Presente. Caro. Presente. Lina. Presente. Juan Alberto. Juan Alberto no está. A ver. Juan Alberto. No está. Juan Alberto. Ok. Cristal, por ahí estaba. Diana. Fui Presente. también. Miriam. Presente. Rebeca. También. Jesús Alejandro. Aquí, presente. Efraín también. Alejandra Tavares. Presente. Fernanda. Presente. Ivana. Presente. Y Alma Zacarías. Y bueno, Piñón Camarillo. Maestra, Presente. no sé si vio lo de Cindy, pero que no puede activar su micrófono, pero que está presente. Sí, ya la vi. Sí, es que estoy viendo aquí la lista, nada más que para no entretenerme tanto en estar buscando en lista, aquí en los que están participando. Entonces, pero aquí tengo Cindy Damara, que se conectó temprano. Ok, muy bien. Entonces, pues por ahora lo dejamos aquí. Mañana continuamos a las 9 de la mañana y luego ya me definen si a la 1 quieren la asesoría. De todos modos, yo me voy a meter a la 1 de la tarde, voy a dejar abierta aquí la plataforma para si alguien entra a asesoría, pues ahí estoy. Ahora, si quieren que cambiemos la hora, también, no hay problema. Mañana me dicen. Maestra, sí. Sobre eso le quería comentar. Lo que pasa Dime. es que la verdad es que muchos no hemos hecho problemas aún de los... O sea, hicimos algunos, pero no todos.
Y si es Ok. para mañana, como tenemos examen el día de mañana, pues la verdad es que no creo que nos pongamos a hacer problemas hoy. Entonces le quería comentar si era posible cambiar la asesoría el día lunes para hacer problemas el fin, pero, o sea, dejar el lunes a la misma hora. Ok, sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, bueno, entonces hablo la plataforma el lunes. Sí, a la una, y de ya el una. lunes para Ok. ya traer dudas. Ok, Porque perfecto. mañana ni vamos a aprovechar, la verdad. Bueno, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, pues que estudien mucho, que les vaya muy bien en su examen y nos vemos mañana a las 9. Gracias. Gracias, Ok, maestra. gracias, que Gracias. tengan buen día. Igualmente. Gracias. Gracias.